Seguridad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. Hace tiempo que no les recuerdo que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Ese pilar que llegó a miles y miles de hogares a lo largo de más de 70 años. Ese referente que tiene todo país que se respete. Ese referente, esa espalda de donde se refugia, donde se ampara. Esos que no conocemos pero que crecen con nosotros y además se incorporan a nuestra vida diaria porque entran a nuestra vida. Yo quiero reconocer la labor de hoy, de Radio Caracas Radio. Hoy porque es el día en el que nosotros los venezolanos necesitábamos de nuestras instituciones, nuestros poderes públicos. El día que necesitábamos que ese entramado, ese tejido, estuviese al servicio de todos los venezolanos. Hoy era el día que teníamos que esperar de esos poderes que actuaran para liberarnos del secuestro que tenemos en este momento. Hoy necesitábamos un poder judicial autónomo. Hoy necesitábamos instituciones que trabajaran para todos nosotros. Pasan cosas en los países y siempre se los digo, pasan porque los pueblos permiten que pasen. Hoy está desmantelada la institucionalidad de Venezuela. Cuando les digo desmantelada, es que cuando un solo hombre y hombres que lo siguen decide tomar por asalto un poder judicial, un poder legislativo o el poder ejecutivo, está desmembrando lo que construye a una nación, sus pilares. Cuando los pueblos permiten eso, por desconocimiento o porque no les interesa y son indiferentes a los asuntos de su país, se encuentran en la situación en la que está Venezuela hoy en día. ¿Por qué no puede ocurrir un evento como el que ocurrió en Brasil con Lula da Silva? Porque es que ese pueblo no hubiese permitido que Lula da Silva llegara al Poder Judicial y esos magistrados lo recibieran cantando "Ua, Lula no se va". Si eso hubiese pasado en Brasil, ese país, esa sociedad, sin convocatoria previa de otro, hubiese saltado a las calles a protestar. El decreto número 1 de Lula da Silva era eliminar a las Fuerzas Armadas. Y a los minutos le dijeron: usted puede ser un presidente socialista, pero no toca las instituciones del Estado. Y el decreto número 2 fue restituir a las Fuerzas Armadas. Eso es un país serio. Eso es un país donde hombres y mujeres conocen qué son las instituciones, qué son los poderes y para qué sirven y a quiénes les sirven. Hoy, con un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, con una Asamblea Nacional que se compone solamente de la mayoría democrática, porque la otra parte, la contraria, la que pertenece al partido de Hugo Chávez Frías, decidió arrodillarse ante un poder que no es legítimo, que, como les he dicho hasta el cansancio, para su convocatoria, elección e instalación, ha violado 60 artículos de la Constitución y todos los derechos políticos de los venezolanos. Esos diputados se fueron, habiendo sido elegidos quizás por muchos los que nos están escuchando. Son cargos de elección popular y ellos renunciaron yéndose hacia una constituyente cubana que lo único que busca en este país en este momento es instaurar el comunismo en Venezuela. Hoy hay un evento en la Asamblea Nacional. Yo no se los voy a explicar porque, como les dije, trajimos a los expertos. Hoy nos acompañan la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León
y el abogado constitucionalista José Vicente Aro. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, queridos oyentes. Aquí estamos como de costumbre con ustedes y hoy en un día con una importancia de verdad muy grande. Se trata de, como hemos dicho ya por allí, el momento de la Asamblea. Y es el momento de la Asamblea porque tenemos planteado nada más y nada menos que un antejuicio de mérito al presidente de facto, Nicolás Maduro. Y ese antejuicio de mérito, para el cual encontró el Tribunal Supremo legítimo los méritos suficientes, debe ser el juicio tiene que ser autorizado por la Asamblea, porque ya el antejuicio de mérito fue declarado con lugar, digámoslo de esa manera. Se encontraron los méritos para el enjuiciamiento. Entonces, la decisión de hoy de la Asamblea es autorizar que el presidente de facto sea juzgado. Eso es lo que va a pasar. Que le haga frente a estas imputaciones que le hizo la Fiscalía, que son legitimación de capitales y corrupción en niveles, por supuesto, que exceden al de Venezuela, son delitos transnacionales. Está planteada allí una averiguación y juicio sobre asuntos que ya han sido a su vez juzgados en Latinoamérica, en otros países, con las consecuencias que nosotros hemos visto, con presidentes que han sido desalojados del cargo, otros han renunciado, otros han sido presos, y aquí que en Venezuela esta fulana sombra de la corrupción, como la llamo yo, que es el caso de Odebrecht, ni siquiera se ha ventilado. Eso estaría planteado allí en este juicio, cuya celebración va a autorizar la Asamblea. Es decir, la Asamblea no va a condenar, no va a decidir, solamente va a autorizar a que se ventile, a que se vean las pruebas, a que se defienda el imputado. De eso se trata. Y creo que debo dejarle la palabra también a José Vicente para que añada sobre el asunto. Muchas gracias, Thais. Muchas gracias, doctora Blanca Rosa, por la invitación el día de hoy a este importante programa, porque precisamente, como ya ustedes referían, pues las instituciones están actuando, hablamos de las instituciones legítimas. En este caso, la institución legítima, el Parlamento venezolano, es la institución legítima que nos queda dentro de lo que es el Estado venezolano, porque ya las demás instituciones han devenido en ilegítimas, y esa ilegitimidad se produce porque se ha roto el hilo constitucional, se ha quebrantado el orden constitucional desde el Poder Ejecutivo, desde el Tribunal Supremo de Justicia, desde lo que es el Poder Ciudadano, desde el Poder Electoral, de manera que el Parlamento hoy es el que está representando la causa de los venezolanos, y es importante resaltar que ese llamado que hemos hecho muchos venezolanos para que la Asamblea atienda y responda a su responsabilidad jurídico-constitucional de pronunciarse sobre si autoriza o no el enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moros, bueno, ha sido atendido. Es importante destacar que, según la información, por lo menos que se dispone hasta ahora, hay 105 diputados presentes en la sesión de la Asamblea Nacional que se está realizando en estos momentos. Y de esos 105 diputados, pues, que representan a la oposición, la mayoría de ellos ya importantes partidos como Acción Democrática, Primero Justicia, lo que es Voluntad Popular, la Causa R, entre otros partidos, han manifestado que van a aprobar el acuerdo que se ha consignado de Secretaría. Todavía hay que esperar el texto del acuerdo para ver el sentido y alcance con el cual se va a pronunciar la Asamblea, pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de lo que es la Constitución venezolana,
¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, para los ciudadanos que nos escuchan, es importante explicarles que cuando a una persona que está detentando la presidencia de la República, en nuestra opinión particular, de manera ilegítima, por muchas razones que se han esgrimido y hemos esgrimido durante los últimos años, pero sigue ostentando el poder, detentando ese poder allí, pues en la presidencia de la República. En estos casos existe un procedimiento especial para poder enjuiciarlo en asuntos como los que se le está atribuyendo a Nicolás Maduro Moros, que es delitos relacionados con corrupción propia, tipificados en la Ley Orgánica contra la Corrupción, delito de legitimación de capitales, tipificado en la Ley sobre la delincuencia organizada y contra el terrorismo. En general, delitos, vamos a decir, hechos punibles, delitos que deben ser investigados y procesados y sobre los cuales hay que hacer justicia. El trámite allí, pues, es el trámite previo correspondiente al antejuicio de mérito. Ya se realizó, ya ese antejuicio de mérito concluyó el trámite, lo realizó el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, que está integrado por magistrados designados en julio del año pasado por la Asamblea Nacional. Fueron designados un total de 13 magistrados principales, 21 suplentes. De esos 13 principales y 21 suplentes, dos de esos magistrados pues sufrieron una orden de captura del SEBIN, fueron torturados, conminados, presionados. El caso del profesor Ángel Serpa, quien ahorita está en Venezuela en situación de privación de libertad, vamos a decir, de libertad condicional, pero con restricciones, que no es libertad a la final, no puede salir del territorio nacional y tiene que presentarse periódicamente ante un tribunal. Otro magistrado también capturado por el SEBIN fue forzado a renunciar a su cargo, de manera que este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio al menos está integrado por un total de 32 magistrados, ¿no? 32 magistrados. De esos 32 magistrados se constituyeron en sala plena, un total de 27 magistrados, 28 magistrados para ser precisos, para constituir e integrar pues el Tribunal Supremo de Justicia, para constituirse como tribunal. ¿Y por qué se constituyen como tribunal? Se constituyen como tribunal porque, por un lado, fueron objeto de una persecución política por parte de los órganos de seguridad del Estado, por parte de el régimen, por parte de lo que es todo la persecución política propiciada desde el Poder Ejecutivo. Eso pues tuvo en situación de privación de libertad, como ya dije, a dos magistrados, forzó, no por su voluntad, sino por ya una situación de supervivencia a estos magistrados que ahorita están en el exilio a salir del país, algunos alojarse primero en embajadas, salir del país, luego una vez articulados y puestos en conexión, ellos decidieron algo muy importante y llama mucho la atención. Ellos, pudiendo de repente, quizás por esa persecución política, decir, bueno, caramba, yo no voy a seguir en esto, no voy a seguir ejerciendo el cargo para el cual me juramentaron, yo simplemente voy a dejar esto y me voy a quedar en el exilio. Ellos asumieron una responsabilidad que hay que destacar. Ellos están tratando de cumplir con el juramento que hicieron en la Plaza Alfredo Sadel, en la sesión especial que se dio allí de la Asamblea Nacional en julio del año pasado. Ellos juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, se constituyeron como tribunal, se integraron como tribunal, incorporaron a los suplentes y eso a la final les permitió actuar. Se constituyeron como tribunal y luego del procedimiento correspondiente procedieron a considerar que hay méritos para el enjuiciamiento de Nicolás Maduro. Esa decisión es la que ahorita es objeto de debate en la Asamblea Nacional y le corresponde al Parlamento autorizar o no que se pase a la siguiente fase, que es ya el enjuiciamiento. Eso, perdona que te interrumpa. Ese paso a paso de lo que está ocurriendo hoy en la Asamblea Nacional se lo vas a explicar tú como experto a la audiencia. Pero tenemos que ir a una pausa. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho.
Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La libertad, para ser considerada tal, no puede tener ni restricciones ni adjetivos. Esos serán los temas acerca de los cuales conversaré junto con Thais Peñalver en Buen Provecho. Los invita el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy es martes 17 de abril. Debemos anotar este nombre. No sabemos hacia dónde vamos el día de hoy, históricamente, pero debe marcar un precedente. Un precedente porque la Asamblea Nacional está cumpliendo con su deber en este momento, está aceptando este debate. Y como bien nos explicaba nuestro invitado de hoy, el doctor José Vicente Haro, hay que esperar a ver cuál es el contenido de ese acuerdo que ellos en este momento van a discutir. ¿Por qué es un momento histórico? Porque no hay instituciones, porque esto tiene que seguir un procedimiento. Y ahora nuestro invitado nos va a explicar si ese procedimiento se puede seguir, y también la magistrada Blanca Rosa Mármol. Tenemos las instituciones judiciales para que se cumpla lo que tiene que cumplirse, los pasos que tienen que cumplirse, o esas instituciones judiciales y policiales que deberían actuar en las próximas horas están dispuestos a cumplir el mandato que tanto el Tribunal Supremo de Justicia, que está en el exilio, y está en el exilio porque está perseguido por el régimen de la persona a la que hoy supuestamente van a decidir enjuiciar. Es muy enredado lo que pasa, y está enredado básicamente porque nos destruyeron las instituciones en Venezuela. Cuando yo hablo de los poderes públicos y de su importancia, me refiero a que llegado este momento los necesitábamos articulados, haciendo justicia. Cuando yo me refiero a que los ciudadanos tienen que conocer de qué va el asunto de los poderes públicos y las instituciones de Venezuela, es porque hoy deberían estar entendiendo qué es lo que está pasando. Doctor José Vicente Haro, estamos en la Asamblea Nacional, parece que han acordonado las instalaciones. No se le admitió el acceso a la prensa. Voy a leer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no puede entrar la prensa? Cuando es un acto público, es un acto público de esa casa, que es la casa donde se hacen las leyes. Ajá. ¿Y en el nombre de quién? Casa donde nos conocimos nosotros dos, por cierto. Hace muchos años. La casa donde se hacen las leyes, la casa de la representatividad de los ciudadanos venezolanos, de cada uno de los venezolanos. Pues no se le permite el acceso a la prensa para que ustedes sepan lo que está pasando allá adentro. En este momento, solamente con lo que se nos informa desde adentro. Pero usted, como venezolano, no puede saber lo que está pasando adentro. Ya ahí hay un indicador. Y ahí hay una banderita que se levanta ante el mundo y dice: en Venezuela, no, definitivamente, todos los días, el propio régimen nos dice que allí no hay democracia. Y continúan las pinceladas del retrato, ¿verdad? No, yo creo que ya las pinceladas son rojas, muy rojas, y están dibujando barrotes Así para es. celdas de muchos que están esperando afuera. Pero el doctor Haro que nos explique qué está pasando en este momento y el paso a paso, qué debería ocurrir de tener un país institucionalmente formado y articulado, y qué sería lo que va a pasar. Sí, muy bien, sí, efectivamente, hoy la Asamblea Nacional culmina el debate y dentro del acuerdo que está consignado de Secretaría, pero cuyo texto todavía no se ha divulgado, no conocemos, si en ese acuerdo
se decide autorizar conforme al artículo 266, numeral segundo de la Constitución, se decide autorizar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, entonces ya estamos en un caso en el cual debe iniciar el proceso judicial contra Nicolás Maduro, y ya el Tribunal Supremo de Justicia, legítimo en el exilio, puede empezar la causa penal correspondiente. Este acuerdo, por cierto, que debe emitir la Asamblea Nacional, esperemos que sea el día de hoy, que se pronuncie directamente sobre la autorización, es un acuerdo que basta con que sea aprobado por la mayoría simple de los diputados presentes en la Asamblea. Hasta este momento, según la información que tenemos, es de que hay 105 diputados presentes en el Parlamento. Bueno, bastaría la mayoría de la mitad más uno, simple, absoluta, como dice el Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional, y en todo caso, pues, esa otra norma que por allí ha generado debate y discusión, el artículo 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que señala que habría o sería necesario una mayoría de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea, hay que aclarar que es una disposición que está en contra de la Constitución, pero además que fue derogada por leyes posteriores, es decir, por el Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional, que tiene rango de ley orgánica en este caso, el artículo 89 con precisión, y por el Código Orgánico Procesal Penal del año 2012, que es también posterior. Entonces, las leyes en Venezuela, las leyes posteriores derogan a leyes anteriores, entonces quedan sin efecto y rige la mayoría que requieren esas normativas, Reglamento Interior de Debate de la Asamblea Nacional y lo que es el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué pasa ya cuando se autoriza el enjuiciamiento? Bueno, puede comenzar el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio legítimo a realizar el proceso penal. Se han dictado unas medidas cautelares. Esas medidas cautelares que acuerdan lo que es la privación primero de libertad de Nicolás Maduro Moros, con una exhortación que se hace, una orden a la Fuerza Armada, a los órganos de seguridad del Estado, a ejecutar esa orden. Pero precisamente el problema de la institucionalidad que tú bien refieres, Thais, el problema de la institucionalidad en un país donde se ha quebrantado el orden constitucional, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay instituciones que hagan cumplir la Constitución y las leyes, en un asunto tan delicado como es la investigación de una trama de corrupción que incluso es a nivel transnacional y que ha sido conocida en otros países y ha depuesto a más de un expresidente o presidente de otros estados. Bueno, en un país donde no existen estas condiciones para hacer valer la justicia y el derecho, muy probablemente el juicio siga, no se pueda materializar esa privación de libertad de Nicolás Maduro, pero eso no impide que el juicio siga. Eso es muy importante destacarlo. Y el juicio va a seguir con dos efectos que la ley establece, el Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, nos dice algo muy importante. Una vez autorizado el enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moros, ya formalmente, legalmente, desde el punto de vista jurídico, ya él debe separarse o considerarse separado de la presidencia de la República y, por otra parte, inhabilitado para poder postularse para cargos de elección popular, es decir, estaría inhabilitado para esos comicios o fraude electoral que se quieren realizar el 20 de mayo de este año. Esos efectos quizás el CNE no vaya a tenerlos en cuenta. Nicolás Maduro no se va a sentir aludido como sí lo hizo respetando la Constitución Carlos Andrés Pérez cuando se declaró el antejuicio contra él, pero en todo caso esos efectos van a tener una repercusión importante a nivel internacional, porque es lo que termina de quitarle y de demostrarle a nivel internacional que Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, no es un presidente legítimo, no es una persona que esté detentando la presidencia de la República con base en la Constitución, sino al margen de la Constitución, y además es posiblemente responsable de hechos punibles. Eso hay que destacarlo, esos dos efectos importantísimos que tendría pues la apertura del juicio, y luego ese juicio cuando se abra pues en el Tribunal Supremo de Justicia habrá participación
participación de la fiscal Luis Ortega Díaz, la participación del defensor que le fue designado a Nicolás Maduro para su defensa a falta de una designación hecha por parte de él a la que tiene derecho para poder defenderse y demostrar, si es que puede demostrarlo, que no existió corrupción en esos casos, que no existió legitimación de capitales, y en ese proceso se van a ventilar muchas pruebas. Son audiencias públicas, como en el caso del enjuiciamiento a Carlos Andrés Pérez, que eran audiencias totalmente públicas, podía entrar cualquier persona, y eso también va a dar lugar, como ya se ha anunciado desde el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, a que el tribunal oficie a otros países, a otros poderes judiciales de otros países, a ministerios públicos de otros países, para ir recabando pruebas, tanto aquí en Venezuela como en otras jurisdicciones, jurisdicción transnacional, aplicando la Convención de Palermo, precisamente para determinar la responsabilidad de hechos punibles que Nicolás Maduro haya podido cometer aquí en Venezuela o en otros países, teniendo en cuenta que estamos hablando de delincuencia organizada a nivel transnacional en el famoso caso Norberto Odebrecht. Sí, yo quería acotar algo allí en relación a lo que estás diciendo, que comparto plenamente, y es que vamos a ver el asunto desde el punto de vista penal, que es de lo que se trata, ¿verdad? Uh-huh. Que ya tú parcialmente hiciste una referencia cuando nombraste el 480, que trae como consecuencia el 480 del Código Orgánico Procesal Penal, que trae la expresa referencia a la separación del cargo, perdón, 380, a la separación del cargo y a la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Eso nos llevaría también a la candidatura del presidente en estas elecciones, que entiendo que anda por el mundo defendiendo Tibisay Lucena. Bueno, no por el mundo no, por donde puede ir, porque está sancionada, no olvidemos, no puede ir por el mundo, ya no pueden ir, ni ella ni muchos de ellos. Y donde puedan, como decían coloquialmente, caer por inocentes, creyéndole a Tibisay Lucena lo que pueda decir de las elecciones que ellos tienen convocadas y cuyas características todos conocemos. Y mi pregunta, a mí yo tengo varias preocupaciones al respecto, y sé que son las preocupaciones de muchos de nuestros oyentes. En primer lugar, ¿por qué estamos ante una autorización de un juicio? ¿Por qué hablamos de méritos para el enjuiciamiento? Porque hay un principio probatorio, hay un cúmulo probatorio, indiciario, como lo queramos llamar, que nos lleva a concluir que podríamos estar ante la comisión de delitos. Entonces, si no se autoriza que se haga ese juicio, es no saber si es renunciar pues a que se pruebe si es culpable el presidente de los delitos que se le están imputando. Si el presidente de facto es inocente, no debe temer ir a un juicio, porque brillará su inocencia, porque se le garantizará el debido proceso, cosa que no se hace aquí en Venezuela. Tendrá derecho a la defensa, como aquí no se respeta, y todos los venezolanos tenemos derecho a saberlo. Pero además de eso, yo quería destacar que hay indicios vehementes en todo el país de que eso es verdad, de que hay méritos para el enjuiciamiento y de que eso debe ventilarse, debe salir a la luz pública, debe ser público, como acaba de decir el doctor Haro, porque nosotros todos hemos visto, por lo menos hay 13 obras contratadas, pagadas, que no se llevaron a cabo en el país. Nosotros cuando vamos por Venezuela vemos con espanto cómo las obras inconclusas están ahí. Las explicaciones no existen, los pagos se hicieron, el dinero se despilfarró, las comisiones se pagaron. Bueno, ¿y a dónde fue todo eso? ¿Quién los tiene? ¿Quién los recibió? ¿Por qué? Por cuenta que todo eso tiene que ser aclarado. De manera que tiene la mayor trascendencia esta autorización, porque no es una autorización para ver si el presidente, qué sé yo, ha tenido una buena gestión de gobierno, cumplió lo que prometió. No, estamos hablando de delitos, de la comisión de delitos. Y yo creo que eso es obligatorio que se esclarezca. Quiero hacer una pregunta a los dos, pero ya tenemos que ir en breve a la pausa, así que quisiera que me respondieran al regreso. Estábamos hablando de las medidas cautelares. Las medidas cautelares
Y vamos a comentar también en el próximo espacio, vamos a recordar un poco cómo fue el proceso de Carlos Andrés Pérez y cuándo se dictaron las medidas cautelares, cómo las Fuerzas Armadas en plural de aquella época, no la Fuerza Armada en singular de esta época, actuaron en consecuencia y el presidente pues aceptó, acató. Ese es en el mundo jurídico, ese es en el mundo de la democracia, ese es en el mundo del respeto a la Constitución y las leyes. En esta Venezuela, donde no se respeta la Constitución, y eso nace desde el vértice, desde la cabeza hasta el último funcionario, no respetan a las instituciones, no creen en la democracia, no creen en las leyes, en las libertades. Cuando esas medidas cautelares sean dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué va a pasar? ¿Va a acatar la Fuerza Armada el mandato de un Tribunal Supremo de Justicia elegido por la Asamblea Nacional, único poder legítimo que tiene Venezuela? Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos con más de Buen Provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Uroderni, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Uroderni, Unidad Dermatológica Integral. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. A la hora de comprar tus prendas de vestir, cuentas con Leonard Shot, donde conseguirás ropa casual para damas, accesorios y también algo de cosméticos. Leonard Shot es la pequeña boutique para damas que agigantará tu imagen en elegancia y belleza. Acércate al centro de compras Merpo Este, entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil, local 153 en planta baja, o infórmate por WhatsApp en el 0412-804-5653 o 0424-162-9489. Leonard Shot es moda y algo más. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, con Buen Provecho. Estamos conversando sobre este evento que está ocurriendo en este momento en la Asamblea Nacional. Sabemos que llegaron 2 diputados del PPT a la Asamblea Nacional. Sabemos que pidieron voto nominal. Ya nos explicará el doctor Aro qué significa el voto nominal. Pero antes de irnos a la pausa, yo le hacía la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar cuando el Tribunal Supremo de Justicia emita las medidas cautelares, que no son otra cosa que la suspensión del cargo del presidente que está siendo investigado, y si van a acatar a ese Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio porque está perseguido, aun cuando fue elegido por la Asamblea Nacional, único poder legítimo que reconoce el mundo, que lo dicen de viva voz los presidentes del mundo moderno, civilizado, libre y democrático.
la Asamblea Nacional. Sí, una vez que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el Tribunal Legítimo, ya ordene los actos de ejecución correspondientes para materializar lo que es y lo que señala el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, separación del cargo de Nicolás Maduro de la presidencia de la República con carácter vinculante, lo que es la inhabilitación para poder postularse como candidato para estos comicios, este fraude electoral, en mi opinión, que va a haber el 20 de mayo, está previsto para el 20 de mayo, y además una orden de privación de libertad, orden de captura, que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ha también considerado procedente. Entonces, ese tribunal debe dictar esos actos de ejecución, debe notificarlos formalmente como acto de ejecución en una decisión complementaria, ya teniendo en cuenta la autorización de la Asamblea, de producirse esa autorización el día de hoy. Bueno, deben ejecutar ese acto de ejecución, dictar esa decisión, notificarla formalmente, ratificar pues lo que son estas medidas y en este caso es muy importante resaltar, como precisamente no hay institucionalidad, en Venezuela hace tiempo se quebrantó el orden constitucional, las instituciones no siguen la Constitución, las leyes no respetan ni siquiera lo que es el intento de hacer justicia, que es lo que se trata aquí, para no dejar impunes crímenes contra la corrupción que han socavado el patrimonio nacional y que también inciden en la crisis humanitaria que tiene Venezuela. Bueno, como eso ha sido de esta manera, lo que más probable es que las instituciones correspondientes, o sea, Nicolás Maduro no se quiera separar de la presidencia, que Tarek William Saab trate de seguir descalificando estas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, que Michael Moreno y sus colegas traten de seguir descalificando o atacando a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, pero entonces aquí es donde el llamado es a la ciudadanía. Durante todos estos días yo he visto en particular, y creo que todos hemos visto, cómo los ciudadanos han reclamado a la Asamblea Nacional que se pronuncie, que vaya al Parlamento, que vaya, se presente y vote, se pronuncie sobre la autorización de enjuiciamiento. Bueno, así como se le pidió, así como le pedimos nosotros también como abogados, todos le hemos pedido pronunciamiento, bueno, nos tocará hacer lo mismo como ciudadanos frente a lo que es la Fuerza Armada Nacional, a los órganos de seguridad del Estado, a las instituciones, es decir, pedirles que acaten entonces la decisión del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, de la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que ellos van a tratar de negarse a ello. Pero los efectos a nivel internacional son los importantes, porque allí se va a volver, como hemos visto hoy, que de alguna manera, con sus diferencias y todo, bueno, se ha articulado la oposición y ha estado presente en el Parlamento y en unanimidad pareciera que van a aprobar un acuerdo cuyo texto hasta el momento no conocemos, pero en todo caso lo van a aprobar. Bueno, esa unanimidad, esa unidad tiene que ver en la ciudadanía para luego tratar de presionar para que se cumplan esas decisiones en el país, y en todo caso a nivel internacional sí es muy importante el efecto que va a tener, porque la legitimidad de Nicolás Maduro va a estar socavada al máximo, más de lo que ya está, si es que le queda algo de legitimidad. Tenemos una llamada, Ramón Guerra desde San Antonio de los Altos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí, mira, muy interesante la exposición de la doctora y el señor que está hablando aquí. Del doctor José Vicente Aro. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come todo eso? Si este es un autócrata declarado que hace tiempo han pisoteado todas las instituciones. ¿De qué hablan ustedes? De la Constitución todos los días, artículo tal y tal y tal, con las Fuerzas Armadas plegadas, arrodilladas. ¿Qué institución nos va a defender a nosotros que estamos pasando hambre? El pueblo. Maduro lo que hizo fue poner en práctica lo que Chávez siempre soñó, la reelección indefinida. Ahí lo tenemos, esa es la herencia de Chávez. Sencillamente, y Maduro no va a aceptar nada de eso. Olvídase que va a ir preso, nada de eso por el estilo. Y perdone por el pesimismo, pero no veo otra salida. Sí, tenemos también a Alonso Becerra desde El Valle. Muy buenas tardes, buen provecho, excelente programa.
cultura general, formación social, moral y cívica, formación ciudadana. Eso es RCR, coayuda de alguna manera a formar ciudadanía. Tengo dos inquietudes, a lo mejor no las tiene la audiencia, pero hay antecedentes de los tribunales supremos de justicia funcionando en el exterior, en el exilio, que recuerdo, creo que en México y en Francia. Eso por una parte. ¿Y cómo queda cuando comparamos, hacemos contraste en desacato y corrupción? Eso le pone como que la cosa más difícil a quienes ostentan el poder. Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a responder a estas preguntas y estas inquietudes en el próximo segmento, que es el último que tenemos del programa. Quisiera pedirle a la audiencia que si no ha escuchado al doctor Haro, vuelva a escuchar el programa, porque muchas de las preguntas que me están haciendo ya él las ha respondido, dando una clara y didáctica explicación de cuál es el deber ser, de por qué hoy la Asamblea Nacional va a aprobar un acuerdo. ¿Por qué es un acuerdo? Porque son los instrumentos que tiene el Poder Legislativo. Un acuerdo, lo que allí se vote y el contenido de ese acuerdo se considera que es ley, debe ser acatado. El mundo real es este, el de casi 20 años sin poderes públicos, casi 20 años sin instituciones, casi 20 años sin una presidencia de la República que respete a todos los venezolanos, un poder ejecutivo que no le responda a los venezolanos. Estamos leyendo en este instante que ha sido aprobado en la sesión de la Asamblea Nacional el juicio político contra Nicolás Maduro, hoy 17 de abril del 2018. Es que me remonté al hecho aquel del presidente Carlos Andrés Pérez. Pues sí, la Asamblea Nacional ha cumplido. Ahora le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y, como bien decía nuestro invitado José Vicente Haro, le corresponde también a la ciudadanía. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y Buen Provecho. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Y bueno, nos fuimos con la noticia de que se ha sido aprobado el enjuiciamiento. Leíamos, enjuiciamiento político. Quiero preguntarle a la magistrada Blanca Rosa Mármol, ¿esto es un enjuiciamiento político? Sí. No entendí bien eso, creo que tenemos que ver el texto final del acuerdo. Así es. Cómo quedó, porque debe estar claro y queremos transmitirlo a la ciudadanía que no estamos ante un juicio político, es un juicio penal. Lo que se pide que se autorice, o lo que se le pidió a la Asamblea que autorizara, fue un juicio penal por comisión de delitos. Y eso será lo que se llevará a cabo, y les recuerdo, en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Y, o sea, la Sala Plena autorizó o declaró que había méritos para el enjuiciamiento. Ahora le corresponderá a la Sala Penal seguir con el juicio.
por tratarse del presidente, aunque sea de facto, de la República. Creo pertinente que le expliquemos a nuestra audiencia que es un juicio penal porque lo solicita el Ministerio Público. Entonces, ¿podrían explicar, por favor, brevemente? Es un juicio penal porque lo solicita el Ministerio Público y porque presentó pruebas de que comprometerían la responsabilidad penal del presidente en la comisión de delitos que señaló claramente como corrupción y legitimación de capitales, que ya comentamos aquí que son delitos transnacionales, lo cual dio lugar a que se pudiera invocar inclusive la Convención de Palermo, que se refiere a ello, y también hablamos de la posibilidad de alerta roja por esas mismas razones. Entonces, este es un juicio que, para que nos entienda mejor, igual a que se siguió en otros países por la corrupción en el caso de Odebrecht, y, o sea, el pago de comisiones, las obras inconclusas, la desviación del dinero y, además de eso, presunta legitimación de capitales. Es decir, no ha sido condenado el presidente, se ha autorizado a que se le abra el juicio ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia Legítima. Doctor Haro, un presidente respetuoso de la Constitución y de las leyes, pero sobre todo respetuoso de cada uno de los ciudadanos de ese país que preside, ¿qué debería hacer en un momento como este? En un momento como este debería actuar como actuó Carlos Andrés Pérez, con todo y las críticas que la ciudadanía en su momento hacía en 1993 hacia Carlos Andrés Pérez, como PPK recientemente, y como hizo Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Debería actuar en consecuencia, es decir, respetar la decisión del Poder Judicial, del Parlamento, separarse del cargo, lo cual hizo Carlos Andrés Pérez. Inmediatamente se produjo el acuerdo de la comisión bicameral, pues de lo que fue la plenaria en bicameral del Congreso de la República, cuando autorizó el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez. Y en ese caso ya someterse a lo que es el proceso y ejercer pues sus derechos a la defensa, nombrar sus abogados y proceder pues a dejar el poder y a darle paso a una persona que conforme a la Constitución se encargue de la presidencia de la República, pero que en todo caso ya con elecciones venideras, pero elecciones justas y transparentes, no que deberían realizarse en mayo, sino en la fecha correspondiente, con otros rectores del CNE, pues se elija un nuevo presidente de la República. Sabemos que este esfuerzo a primera vista puede ser o sonar como difícil, como algo muy complejo, para inalcanzable, exactamente, sí, para que en la práctica mañana, pasado mañana, este fin de semana, pues se pueda operar un cambio de gobierno en Venezuela. Pero es el camino, la ruta que hay que seguir entre tantas tácticas desde el punto de vista jurídico y político, para dejar en claro de que Nicolás Maduro, si es determinado responsable penalmente, debe ser enjuiciado por esa responsabilidad penal. Si se demuestra la responsabilidad penal, debe cumplir con las sanciones correspondientes, y que en todo caso, además, pues no puede quedar impune crímenes de corrupción, delitos de corrupción, sin perjuicio de otras violaciones de derechos humanos que están ya bajo la investigación de la Fiscal Penal Internacional en un examen preliminar. Hoy, lo importante de hoy, por eso quienes creemos en la justicia, aquí vemos tres venezolanos que creemos en la justicia. Los que creemos en la justicia nunca tenemos dudas. Así es. Nunca perdemos las esperanzas, porque los caminos de la justicia son los más lentos, es cierto, y son los más dificultosos cuando no hay un sistema de justicia confiable, un poder judicial neutral que le sirva a la ciudadanía y a la justicia que es ciega, que es oportuna. Pero siempre sabemos que el mal no triunfa, que tarda, pero que siempre llega a la justicia. Y es justo darle un respaldo a la Asamblea Nacional, que ha hoy cumplido y honrado su responsabilidad con la ciudadanía a la cual representa, haciendo esta autorización del enjuiciamiento solicitada por el Tribunal Supremo. Ahora bien, para finalizar, quiero preguntarle a los dos, un abogado constitucionalista, experto en la materia, que nos ha descrito el paso a paso de lo que ha ocurrido hoy, y a la magistrada emérita, que es experta en materia penal.
justo lo que necesitábamos para explicar qué está pasando hoy. Han decidido que hay méritos para enjuiciar a Nicolás Maduro, de no acatar, de no responder como nos ha descrito en este momento el doctor Haro ante lo que ha ocurrido hoy. Entonces, ¿habría otro delito, doctor Haro? Claro, ahora sí estaríamos en presencia nada más y nada menos, verdaderamente presencia de un delito de desacato. El tan utilizado argumento de desacato que injustamente se utilizó contra la Asamblea Nacional, ahora sí corresponde utilizar válidamente, justamente, contra Nicolás Maduro y aquellos funcionarios, aquellas instituciones que se nieguen a cumplir con ese fallo judicial y con la autorización de la Asamblea Nacional. Entonces, desacato. El desacato, nosotros que estuvimos en el Poder Legislativo hace muchos años, aquel Poder Legislativo donde funcionaban las cosas, el desacato requiere también una pena punitiva, o sea, ir a la cárcel. Privación de libertad. Privación de libertad. Entonces, ir cometiendo, ignorar las decisiones de los poderes públicos legítimamente constituidos, como la Asamblea Nacional, como el Tribunal Supremo de Justicia, como el Ministerio Público, va sumando entonces a la causa de esta persona más delitos y de quienes lo rodean. Entonces, estaríamos ante un caso que cada día va creciendo y se les va poniendo al mundo chiquito, doctor Haro. Así es, totalmente, y estaríamos sustanciando, trabajando en sustanciar ese expediente grueso de los delitos, hechos punibles y crímenes que ha cometido este régimen, que ha cometido Nicolás Maduro y que no pueden quedar impunes y que más temprano que tarde van a ser objeto de justicia. Y aquí también nos corresponde a nosotros los ciudadanos, frente a ese posible desacato que seguramente va a existir por parte de Nicolás Maduro y quienes con él detentan los poderes y tienen secuestradas las instituciones, corresponde a nosotros exigir a la ciudadanía que acaten las decisiones judiciales, que se restablezca el orden constitucional, pero esto también va a ayudar mucho a la comunidad internacional para que afiance y profundice en sus pronunciamientos en respaldo al pueblo venezolano. Es importante que la comunidad internacional hoy va a ver, en Venezuela se está trabajando en consecuencia y en sintonía con todo ese respaldo que la comunidad internacional está dando de manera sin precedentes al pueblo venezolano. Yo quería destacar que esto significa mucho porque es la demostración de que nosotros luchamos por la democracia y que por lo menos el único poder legítimo que tenemos en Venezuela funciona y ha honrado su responsabilidad y la representación que tiene de la ciudadanía que lo eligió y que lo puso allí. Por otra parte, el no acatamiento de esa decisión presentaría una vez más y más acabado el cuadro de ilegitimidad de quien ejerce la presidencia de la República, que ya hemos dicho y hemos ido sumando, fue declarado en abandono del cargo por la Asamblea, tiene el problema de la doble nacionalidad que nunca ha enfrentado sin que haya renunciado a la nacionalidad colombiana, y ahora también tiene un antejuicio de mérito autorizando además ahora el juicio penal en su contra. Larga lista de delitos, sin olvidar que se le investiga por crímenes de lesa humanidad en la Organización Americana en la OEA. En la OEA. Nada más y nada menos. Y fueron consignados por el Ministerio Público en la Corte Penal Internacional documentos también que lo inculpan por crímenes de lesa humanidad. Amigos, es un día histórico. No se olviden de este día porque aquí puede estar comenzando ya el principio del fin. Que tengan todos muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley